Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo entre Hermanos, bienvenidos a todas las páginas que transmiten este contenido. Estamos iniciando este programa del día de hoy, nuestra segunda parte de varias, quizás no sabemos cuántas, que tenemos preparadas para nuestros hermanos mayores, como venimos diciendo siempre, el pueblo judío, el primer pueblo elegido. Vamos a hablar concretamente del Mesías anunciado, ya desde el Antiguo Testamento, desde la Torá, completamente desde la Tanaj. Y antes de meternos de lleno con el tema de hoy, quiero dar la bienvenida a mi hermano Franz Agustín Hidalgo. ¿Cómo estás, Franz? Hola Franco, aquí gracias a Dios muy bien y a todos los hermanos. Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de diálogo entre hermanos. Franco, es que a mí se me enredan todos esos términos. Yo no sé si vamos a empezar de una vez con el programa o te mando así, sin previo aviso, la primera pregunta. Es que dijiste que la Tanakh, ¿y qué es la Tanakh o qué es la Torá? ¿Es lo mismo? Te lo digo porque a mí me enredan. Yo sí recuerdo que la Torá son los 5 libros, primero el Pentateuco, pero en adelante se me hace un cortocircuito en el cerebro. Vos tenés a mano de casualidad, porque es que vamos a entrar a hablar de estos libros y para muchos, para mí que sea, se me enreda. Perfecto. Te- Tenés a Cuan- mano y perdone si te agarro fuera No, no. de base. A ver, cuando hablamos de la Torá, bien como vos decías recién, estamos hablando de lo que para nosotros los cristianos es el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros que son escritos, se sabe, por Moisés, eh, y bueno, son los que conocemos todos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, bueno, esos 5 primeros libros. Después, cuando hablamos de la Tanaj concretamente, vamos a usar muchos términos, porque vamos a hablar de Tanaj, vamos a hablar del Talmud, vamos a hablar de distintos términos. Cuando hablamos de la Tanaj es lo que sería para nosotros en parte, y ahora voy a decir por qué en parte, el Antiguo Testamento. O sea, para los cristianos es el Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo en parte? Porque esta Tanaj, dependiendo qué tipo de judío es el que está al frente, que va a escuchar este programa, tendrá o no ciertos libros en esa Tanaj. Sabemos que, por ejemplo, para nosotros los cristianos católicos, nosotros tomamos el canon de Alejandría, y el canon de Alejandría tiene cierta cantidad de libros que no tiene así el canon que se llama de Jamnia o el canon palestinense, que tiene ciertos libros menos, en donde no vas a encontrar, por ejemplo, el libro de Macabeos, ni el primero ni el segundo, no vas a encontrar sabiduría, no vas a encontrar Tobías, no vas a encontrar partecitas de otros libros, concretamente, que han Ajá. decidido sacar. Cuando hablamos de Tanaj, hablamos de todo, o sea, los profetas mayores, los profetas menores y el Pentateuco. Entonces, es todo nuestro Antiguo Testamento. Por eso, ¿por qué decimos Tanaj y no decimos Antiguo Testamento? Porque, bueno, le estamos hablando a judíos. Entonces, si vamos a hablar en terminología, por decirlo así, netamente cristiana, el que está del otro lado va a decir: no, esta gente no sabe nada de lo que nos quiere decir. Entonces, por lo tanto, bueno, no vamos a escuchar el mensaje. Por eso queremos hablar concretamente a ese pueblo que está del otro lado ahí, que es judío, que tiene la inquietud por lo menos de conocer, eh, como muchos de nosotros. Vos, Franz, te habrás puesto a investigar en algún momento la teología protestante, qué enseña la iglesia bautista, qué enseña la iglesia luterana, qué enseña la iglesia pentecostal. ¿Para qué? Para poder dar después una respuesta
al hermano que está enfrente y que a lo mejor está confundido o que está mal interpretando algún fragmento de la escritura. Por eso hoy vamos a hablar en parte de esta Tanaj, vamos a ver algunas partecitas concretas para meternos de lleno en esto que es el Mesías anunciado. Perfecto, perfecto. Solamente me queda una duda, si la tienes ahí. ¿La Tanakh incluye también lo que nosotros llamamos los sapiensales? Si no tener la respuesta, no No, se preocupe. no tengo la respuesta, sinceramente. Ok, porque sí sabemos que los judíos los separan en tres: la Torá, los profetas y el resto de los escritos. Así se le llama. Y Bien. los otros escritos. Entonces, lo que yo no sé es si la Tanakh incluye o no. Bueno, en fin, es una duda que la estaremos trayendo en próximos programas. Exacto. Y que bueno, prácticamente hace eco de que somos un programa de diálogo y donde no siempre tenemos todo. A veces salen conversaciones interesantes y hay que traerlas también No, es eh, interesantísimo, aquí. Franz, porque esto nos, eh, no sé vos cómo lo vivís, pero en lo personal me lleva todo el tiempo a estar investigando, buscando, conociendo también de esto que, porque es, si bien son nuestros hermanos mayores, pero desde Jesucristo para adelante se ha gestado toda una enseñanza distinta dependiendo de qué judío te encontrés, porque esa es la otra historia, eh, y en donde muchos es como que arman su fe más en esta tradición rabínica que está sostenida en el Talmud y que después vamos a leer un fragmento de algo que escribe un judío, que es un poco lo que confunde y por eso nos lleva a estar investigando, investigando, porque no solo se quedan con esta Tanaj o Antiguo Testamento, sino que a su vez le suman toda esta tradición oral que es bastante parecido, si se puede querer, a esta tradición con T mayúscula que tenemos los cristianos católicos en esta segunda fuente, por decirlo así, o fuente junto con la Sagrada Escritura. Y es que lo que acabas de decir es ciertísimo. Incluso, yo no sé si tú conocías, los mismos judíos estudian la Biblia. O sea, ellos no se quedaron solo con los judaicos, sino también entran hasta cierto momento a la parte del cristianismo. Y eso es muy bonito y muy interesante. Ahora, hay algo. eh, el tiempo pasa y el pueblo crece, el pueblo aumenta sus experiencias, sus vivencias, el pueblo ve la mano de Dios trabajando. Entonces ellos no van a cerrar en hace 2000 años, qué sé yo, 1990, estamos hablando de que el código palestinense sale aproximadamente por el año 90, o lo cierto. Ellos no se quedaron ahí. Al igual que los católicos, no nos quedamos con, con, con una doctrina que muere con el último apóstol. No, ¿por qué? Porque la iglesia continúa, la iglesia crece, hay nuevas circunstancias y se mantiene siempre dentro de la doctrina, pero, pero habrán nuevas enseñanzas, no nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas. Y eso es lo más interesante del pueblo judío. Y no solo, o sea, y del pueblo judío y del catolicismo, siguen una misma línea de, 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 de formación, de aprendizaje, de enseñanza, y aunque a alguna gente no le gusta esta palabra, hasta de evolución en lo que es el conocimiento de Dios. Y Exacto. repito, sin cambiar la doctrina. Hay algo que a mí me gustaría que podamos empezar a ver y a comprender, no solo para nuestros hermanos judíos mayores o hermanos, sí, hermanos mayores, sino también para los cristianos, que podamos ver cómo ya en el capítulo pasado hablamos de esta cuestión de que el Señor por amor, por voluntad en el amor, crea al hombre a su imagen y semejanza,
y el hombre lo traiciona. Traiciona esta fidelidad, traiciona esta confianza, traiciona este respeto, traiciona a Dios, concretamente. Desde ese momento, eh, Génesis 3.15, que lo leíste la vez pasada, inicia toda una etapa, como dijimos en el programa pasado, de rescate, por decirlo así, de Dios para con el hombre. En este proceso vamos a encontrar infinidad, y lo digo así porque es infinidad, de prefiguraciones, alegorías, no sé cómo llamarle, figuras que van a mostrar cómo va a ser ese rescate, de qué manera, cómo va a ser ese Mesías, cómo va a venir, qué tipo de Mesías va a ser. Va a ser un Mesías que va a venir con una, no sé, con una tropa de ángeles a masacrar, o va a ser un Mesías de paz, un Mesías eh, que va a defender el amor. Bueno, hay todo un trasfondo ahí que es lo que vamos a tratar de mostrar capítulo a capítulo. No solo viendo la Tanaj, vamos a tener que ver los hechos que para el pueblo judío serían históricos. O sea, nosotros vamos a hablar del Nuevo Testamento, para ellos eso será apócrifo, será a lo mejor no... Bueno, Histórico, pero histórico. es histórico. Por lo tanto, vamos a tratar de ver en esa historia, ahí escrita, si coincide este Mesías con todo esto que hay anunciado, que es muchísimo. No sé dónde llegaremos hoy, Franz. Ni nos preocupemos. Yo creo que nuestros hermanos, los que nos oyen del otro lado, tienen claro de que no podemos, con 3, 4 versículos o 4 o 5 palabritas, poder definir a Cristo. Entonces, vamos caminando y conforme se va acabando el tiempo, podemos seguir dejando para otro programa. Pero vos decías algo muy interesante. ¿Qué clase de Mesías? El pueblo, yo no entiendo en qué momento es que ellos esperan un Mesías armado. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando leemos Génesis 3.15, para nosotros el protoevangelio, para todo el mundo, en el momento en que el hombre rompe la amistad con Dios, no está rompiendo una situación entre personas, es Dios con el hombre. Entonces, leemos Génesis 3, es la caída del hombre, que así se le reconoce la mayoría a este capítulo. El hombre peca contra Dios, el hombre desobedece a Dios. Y entonces llegamos ya a Génesis 3.15 propiamente, donde vamos a volverlo a leer. Yo sé que ya lo hemos leído 20 veces, pero No, léelo es 1000 importante. más, porque me encanta. Génesis 3.15, y enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, le está hablando quién es la mujer. En este momento podemos saber que la única mujer que existe es Eva, pero esta palabra no es para Eva, es profética, porque está hablando a futuro. Pondré entre ti y la mujer, y entre la simiente tuya y entre la simiente de ella. Por eso volvemos, es a futuro, no es en ese momento. Entonces, ya en otros programas hemos hablado de quién es la mujer. Me interesa enfocar la profecía, qué es lo que está diciendo. Franz, Ella, Señor, explica simiente, descendencia, linaje, para que el que está del otro lado comprenda qué quiere decir esa frase, porque eh, es determinante. sí. Bueno, tú ya lo dijiste, pero vamos de nuevo.
entre la simiente tuya, o sea, entre tu descendencia, entre tus hijos, esa es la simiente, la descendencia, los hijos, y entre la simiente de ella, de la mujer, los hijos de la mujer, la descendencia de la mujer. He ahí la profecía y la promesa que está haciendo Dios en ese momento. Ella, y ella es claro, es la simiente de la mujer, Jesucristo, el hijo de la mujer, Jesucristo, te quebrantará la cabeza y tú le quebrantarás el calcañar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es una profecía futuro. Y aquí lo que ha pasado es que se ha roto la amistad entre Dios y el hombre, y entonces Dios viene de una vez a darnos un plan B, diríamos algunos, viene a darnos la esperanza de que esa amistad no va a quedar, eh, no va a quedar rota, sino que va a ser repuesta. Para eso, la simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente. Es una profecía. Entonces, no estamos hablando de un Mesías que va a llegar con la espada, aunque en otras profecías posteriores va a ser nombrando, pero partimos de la primera, de esta simiente que va a vencer a los hijos del demonio. Y algunos dirán, bueno, los enemigos de Israel no, porque más adelante la promesa será para todo el mundo. Entonces, aquí está el primer detalle del Mesías. Es un Mesías que va a salvarnos de esa enemistad que perdimos. O sea, ese Mesías que va a retomar la amistad del hombre con Dios. Y como decimos nosotros, que reconciliará al Padre con el hombre. Franz, me encanta lo que acabas de decir. Hay muchísimo, me podría ir, pero me iría muy lejos, eh, para ver que esta mujer no es Eva, porque de hecho el pueblo judío sabe que después Dios le hace una promesa a la casa de David, de este Mesías concretamente, pero ya nos iríamos a Isaías, me parece que es para un poquito más adelante. Hay algo que a mí me gusta mucho, que está ahí nomás cerquita, estamos hablando del mismo, al menos del mismo libro, el primer libro, el del Génesis. Hay un momento concreto en donde Jacob es como que hace una especie de testamento, por decirlo así, a sus 12 hijos, que serán después las 12 tribus de Israel. Y hay algo que me parece importante que tenemos que marcar como lugar, como espacio físico, por decirlo así, desde dónde saldrá este Mesías. Yo lo voy a poner en pantalla. Me gustaría que lo leyeras si lo tenés. Génesis 49, versículo 8 al 10. El versículo 10 me parece que sería el más eh, indicado, pero yo lo ¿Lo tengo leo de tu Biblia o lo leo de la mía? a tu gusto. Ok, no, leamos de la que está en pantalla para quienes nos están viendo. Entonces, no los desubique, hay unos aspectos de traducción. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Perdone si voy cortando, Sí, pero es que hay una promesa más atrás bien, que supuestamente es a José, ¿verdad? Entonces nada bien. más que recordemos los sueños de José, que fue lo que causan los celos, que José veía a 11 espigas, el sol y la luna, que le reverenciaban. Ahí empezaron los celos. Pero vea que la promesa ahora se la hace a Judá. Judá es un cachorro de león.
Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se necesita, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eh, Interesantísimo este versículo 10. Si bien en el 8 hay muchísima información, pero el cetro no se apartará de Judá. Es correcto. El cetro no se apartará de Judá. O sea, esto me parece interesante. Si bien lo que decías de José y esos sueños también proféticos, hay información, pero me parecía interesante como fijar, eh, fijar el lugar de donde, inclusive la tribu, de donde saldrá el Mesías, el que tendrá el cetro. Ese cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. ¿Eh? Es correcto. O sea, ¿a quién le pertenece ese cetro? Yo creo que está bastante clara, quizás para nosotros ahora. En ese momento quizás puede ser un poco difícil. Cuando no se ha contemplado la profecía, se está haciendo una, una profecía adicional. ¿De dónde va a venir este Mesías? Y como dice, ¿de qué lugar? De la tribu de Judá. Además, ¿verdad? Es muy interesante. Ahora quería releerlo para mí, Bien, porque a veces me hacen cosas en las traducciones. bien. Hasta que viniere y que ha de ser enviado, y él será expectación de las gentes. Es que aquí lo está anunciando como el Mesías, así de simple. O sea, no hay mucho que repasar. Está anunciando al Mesías. Estoy mirando hacia un costado porque tengo mi otra pantalla aquí y voy buscando citas de entre muchísimas, muchísimas que tengo anotadas. Sinceramente, va a ser imposible compartírselas todas. Eh, pero como para ir viendo, eh, a ver, fragmentos, versículos, así que van dándonos pinceladas, pinceladas sobre este Mesías, datos así aislados, que a lo mejor si uno lo lee sin el contexto no parece nada, pero en este contexto que le queremos dar va a decir y mucho. ¿eh? Eh, a ver, no me quería ir concretamente del Génesis, pero bueno, vamos a tener que empezar a saltar hacia otros libros para ir. Tranquilidad. No sé si querés compartir algo vos que tengas ahí. Eh, Podríamos ir, Franz, a ver si lo, Dime. a ver si lo puedo encontrar un segundo. Sí, vamos a ir primero a Isaías, antes de Zacarías, antes... Okay. Es eh, que yo tenía por ahí la de Deuteronomio. No sé sí, si. sí, la tengo. Deuteronomio 18:15, pues 18:15. sí. Nada más que es Eh, eh, muy... Bueno, es que se ajusta mucho a la que veníamos hablando bien. de Lo pongo en pantalla y la que acabamos de leer lo lees. Ahí lo tenés en de, pantalla. de Jacob. Gracias. Yo me acostumbro mucho a mi Biblia. El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo,
lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Vea cómo repite la promesa que hacen sobre Judá. ¿Ok? Y este profeta, como yo, se está refiriendo a un profeta como Moisés. Recordemos que Moisés fue el gran libertador, el gran personaje del Antiguo Testamento, que saca, no solamente saca al pueblo de la esclavitud, porque muchos dirán, no, es que fue Dios el que lo sacó, bueno, a través de Moisés, sino que también Dios le da la ley a Moisés. Por eso la figura de Moisés es tan relevante, tan importante en el pueblo judío, porque precisamente ahora están profetizando a alguien como Moisés. Moisés no fue a la guerra, Moisés fue con su callado a hablar con el faraón y con la fuerza de Dios liberó a su pueblo, pero no le hizo la guerra a Egipto, ¿verdad? Entonces no sé si es que querés que te lea el 18 y 19. Es la continuación de lo que acabas de leer, me parece que Perfecto, entonces el Señor me dijo, lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Es la continuación, sí, perfectamente. tal cual. Y A ver, un hermano judío podrá decir, está bien, pero estamos hablando del Deuteronomio, podría ser tranquilamente Elías, Elías, ¿eh? Podría ser Elías, en vez de, ustedes lo están a lo mejor tirando hacia el Mesías y lo quieren hacer relacionar a Jesucristo con esto del Deuteronomio. Podría ser Elías tranquilamente. Digo esto porque Elías es esa figura que el pueblo judío tiene muy presente y a quien en parte esperan ¿eh? A quien en parte esperan. Que bueno, eso lo vamos a ver en lo que ayer estuvimos, para nosotros los cristianos católicos en la Santa Misa, vivimos un momento importante en donde se cumple lo que nuestros hermanos judíos esperan, que Elías sea en parte el que anuncie la venida del Mesías en el monte. porque eso es parte de las creencias. Este, recordemos que el pueblo de Israel tiene muy claro que cuando el Mesías llega, va a venir el profeta Elías. Es más, no sé si lo habíamos hablado en algún programa aparte, cuando hablamos del Pesach de Seder, o sea, la cena pascual judía, los judíos dejan una quinta copa de vino, porque si es a la Pascua en que va a llegar el Mesías, para que Elías comparta la copa de vino. Vea qué bonito. Y bueno, ¿qué pasó con Elías? ¿Elías llegó ya o no llegado? Esas son de las cosas que a veces tenemos que ir analizando con relación a las profecías. Entonces, no es Elías al que se está refiriendo, sino se está refiriendo a alguien más. Bien. Eh, hay una cita en Segunda de Samuel que también está muy interesante. Eh, un segundito. Me la compartís para buscarla en la mía también. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Ya lo tengo. ¿Lo compartís en pantalla? Lo pongo. Gracias. Dice, si cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar,
con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él y él será para mí un hijo. Si comete una falta, lo corregiré con vara y golpes, como lo hacen los hombres. Pero mi fidelidad no se retirará de él, como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y su trono será estable para siempre. Nuevamente nos hace una profecía sobre el Mesías. Y es curioso porque entonces puede ser que el Mesías falle, pregunto, porque dice ahí, y si viniere la iniquidad de él, lo reconvendré en vara de varones y en plagas de hijos de hombres. Bueno, esa es la traducción que tengo yo, ¿verdad? Eh, pero, pero, ahí viene la diferencia. Dice que su misericordia no se retirará de él y que su reino estará por siempre, ¿verdad? O sea, no acabará. El trono será afianzado por el siglo, o sea, por toda la eternidad. Entonces, aquí no puede ser un Mesías varón, porque los hombres morimos. Aquí tiene que ser un Mesías espiritual también. Bueno, espiritual para efectos de la redención, para efectos de acomodar. Hombre, eso ya lo veremos también más adelante, pero ya estamos hablando de que el Mesías nos va a reconciliar nuevamente. Es el que nos va a reconciliar con el Padre. Si se fijan bien la lectura, no se está tratando de un Mesías que viene en caballo y espadas a derrotar a los enemigos físicos, a los enemigos terrenos de Israel. Que esa es quizás la pequeña diferencia. Hay otras, pero la primera pequeña gran diferencia. Que estamos hablando, y me saluda Pía, aquí estamos hablando de alguien que viene a liberar al pueblo de Israel y que no es una liberación carnal o física. Hola Pía, ¿qué tal? Espero que me veas y que me escuches. Saludos. Bueno, así estamos, con Pía de fondo. No, no se preocupen. Eso para mí nunca va a ser un motivo de distracción. Bueno, esperemos que para mí Así, tampoco. Para mí tampoco. no se preocupes, déjala ahí, no te acongojes. Si no Bueno, fuera niña, sigamos. bien. Hay algo, Franz, que me gustaría. Hay muchos libros para compartir. Vimos. Recién lo último que vimos fue Segunda de Samuel. Samuel. Podríamos. Vamos a ir a Miqueas, Franz. Sé que me voy a ir para adelante, pero quiero ir como fijando ciertas cuestiones, bases, porque van, o sea, el que está del otro lado, mi hermano judío va a estar diciendo, está bien, pero todo esto que están diciendo en realidad no dijeron nada porque, eh, a ver, no, ¿cómo lo ponemos con Cristo? O sea, ¿cómo lo comparamos esto con Cristo? Pero es que tenemos Ah, que ir sentando ciertas es que bases. no hemos comparado todavía. Exacto, por O sea, eso. estamos hablando de un Mesías, del Exacto. Mesías que está en los libros del Antiguo Testamento, de la Tanakh, como decías al principio, ¿verdad? Entonces, entrémosle, ¿verdad? Sigamos con Miqueas. Bien. Vamos a ir a Miqueas. Dame un segundo. Miqueas. Vamos a ir. Porque también me gusta Malaquías. Pero vamos a ir a Miqueas. Miqueas 5.
Miqueas 5, podríamos ver el 4, pero vamos a ir a Miqueas 5 y vamos a ser más directo, de una. Ujú. Lo voy a poner en pantalla, Franz, y lo vas a leer. Ahí lo tenés en pantalla. Dice, Y tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. punto, Entonces, punto. Hagamos un punto acá, Franz. Me parece esto ok, importante porque va en la línea de lo que dijiste antes. Cuando hablaste de la mujer, del linaje, de la simiente, de la descendencia, quiere decir que hay una mujer que ha de ser madre. O sea, hay una mujer que es el madre. el Mesías no va a venir así como muchos esperan. Esto es importante decirlo porque he escuchado a muchos judíos esperar a un Mesías que va a venir como sobre una nube. O sea, ellos siguen esperando en parte esa realidad. Y acá, tanto en el Génesis 3.15 como en esta cita concreta de Miqueas, está hablando de una mujer que ha de ser madre. Sí, pero es que yo soy mariano y me fascina Mm. cuando tenemos a María referida en el Antiguo Testamento. Pero lee un poquito más, dice desde tiempo inmemorial, o sea, eh, sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. O sea, ¿cuál tiempo más inmemorial? O sea, ¿cuál tiempo más anterior, más al pasado, que la propia caída del hombre? Génesis Mm. 3. O sea, estamos hablando de dos cosas muy hermosas. Sus orígenes, o sea, este se está remontando directamente a la salida del paraíso terrenal. Y por ahí ya tenemos otra vez, que es que que va a ser un Mesías que no necesariamente va a venir con espadas, porque está buscando la reconciliación. Pero en el 2 nos aclara nuevamente que va a ser nacido de una mujer. En el momento en que dé a luz la que debe ser madre, va a ser una persona que nace de mujer como todo ser humano. El Mesías va más allá de la leyenda que muchos quieren forjarse en su mente, ¿ok? Exacto, exacto. Eh, Continúo sí, la lectura. sí, dale, dale. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos porque Él será grande hasta los confines de la tierra y Él mismo será la paz. Hasta ahí. Bien. Mira que aquí ya empieza lo que alguna gente quiere atravesarse. Él mismo será la paz. Pero eh, hay que entender de que no estamos hablando de la paz de las naciones, aunque sigue ahí Asiria y todo lo demás. Eso es Él está, importante, Franz, porque yo escuché a muchos judíos, y creo que hoy lo hablábamos con vos esta tarde, que ellos en parte no creen en Jesucristo, en que Jesús sea el Mesías, porque Jesús no trajo la paz al mundo. es que la paz es la paz del ser humano. Imagínense yo reconciliado con el Padre, cuánta paz no hay en mí cuando yo reconozco a Dios, a mi Señor, a Jesucristo, mi Salvador, y yo me encuentro en una serie de situaciones, en una serie de problemas,
Pero a mí no me importa, porque mira las aves del cielo que no ciegan ni recogen, mas el Padre Celestial las alimenta, y no valéis vosotros más que ellos. Cuando uno logra entender estas palabras y se da cuenta que hemos sido reconciliados y que nuestro Padre Celestial no nos va a abandonar, nosotros, a pesar del movimiento rutinario, de los cansancios, de los pleitos, de todo, vamos a tener paz en nuestro corazón, en nuestra vida. Es que esa es la paz, por eso dice Pablo, si mal no recuerdo, esa paz que el mundo no entiende, que la paz de Dios habita en nuestros corazones. Es el mismo término de paz que curiosamente mucha gente quiere complicar, pero que en los judíos es más, ellos lo tienen más claro, no es un término de paz sin guerra, no, es un término de paz espiritual. El saludo Shalom, que es muy escuchado entre los judíos, no es la paz así de que madre, pura vida, todo bien aquí, tranquilo. No, es una paz que sobrepasa nuestra mente, nuestro corazón. Y es la paz que solo se puede conseguir cuando estamos reconciliados con nuestro Padre Celestial. No sé si me explico, porque sí, mucha gente agarra esta paz para decir, no, mira, hay guerras aquí. No, no, no se trata de la paz de una guerra, porque aunque vivimos momentos en que no hay guerra, el mundo no está en paz, ¿verdad? El que no ha buscado a Dios no está en paz. Eh, ay, cuánto hay para compartir, Señor, cuánto hay para compartir. Franz, ahí recién leímos algo que para nosotros los cristianos católicos es normal y natural, pero para un judío a lo mejor no. Yo me voy a volver porque ya me había ido a otra cita que me encanta, me voy a volver y la vamos a compartir en pantalla y quiero que dialoguemos un poquito de esto, porque dice, y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. O sea, Belén, Judá, el que nacerá el que debe de gobernar a Israel. Digo esto como si fuera un acertijo así, pero que hay algo que es real. Primero, nadie puede organizarse, salvo Dios, esto lo dejo claro, nadie puede organizarse, decir, bueno, a ver, yo voy a nacer sin existir, eh, elijo dónde nacer, en Belén, para poder cumplir con esto que está escrito acá. O sea, vamos a pensarlo como si vamos a pretender, vamos a ponernos un ratito la posibilidad de la duda, Franz. Vamos a suponer que papá y mamá, José y María, se inventaron toda esta historia y quisieron cumplir con esto. Entonces organizaron qué iba a ser en Belén. O sea, es una cuestión complicadísima porque después ese hijo tendrá que, en parte, cumplir con lo que esos padres quieren. Es como cuántas veces nos pasa decir, yo quiero que mi hijo sea futbolista, sea futbolista, sea futbolista, y el loco sale, qué sé yo, tenista. Bueno, en este caso, ¿qué quiero decir? Acá Miqueas concretamente está dándonos otro dato. Leíamos antes en Génesis 49 que Jacob, en esa promesa que le hacía a sus hijos, en esa profecía así, a las tribus de Israel, fijaba que el cetro, el que debía de gobernar, iba a estar en Judá. Miqueas, muchísimo tiempo después, ya fija no solo los clanes de Judá, sino que ya nos fija a Belén. Sí, porque inclusive pudiera ser que dentro de tanto enemigo que tuvo Israel, la diáspora, etcétera, ya, tantas ciudades murieron, literalmente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo sabía que Belén iba a subsistir? Solamente porque Dios, la mano de Dios, sostiene para que se cumpla la profecía. Y me llama la atención porque
El pueblo de Israel, los judíos, lo tenía muy claro. Recordemos, aunque me voy a ir a Mateo 2 con la visita de los Reyes Magos, Herodes se perturba. ¿Qué van a, los Reyes Magos vienen a conocer al rey de Israel? ¿Y quién es? El rey soy yo, dice Herodes. Entonces manda a preguntar dónde ha de nacer eh, el Mesías, el nuevo rey de Israel, y le citan la profecía de Miqueas. En Mateo Vamos a verlo, 2, vamos a verlo. Voy a hacer lo siguiente, Franz, si me permitís, voy a tratar de poner en pantalla, porque ahora sí ya empezamos como a comparar por lo que estás queriendo hacer. Vamos a mostrarle el Nuevo Testamento, que para el judío será una cuestión histórica. Esto ocurrió, esto pasó, está escrito. eh, lo vamos a citar, Mateo 2, eh, para que lo puedan ver. Yo lo pongo en pantalla. Eh, Vamos a poner perfecto. ahí. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer, porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Eso de la estrella, Franz, no lo hemos leído todavía. Hay una cita que vamos a ver ahora Ajá, también, que habla de esta ah, cuestión de la estrella. Eh, interesante. lo que vos estás diciendo, dice, al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron porque así está escrito por el profeta, y acá cita lo que leíamos recién de Miqueas. Y tú, Es Belén, correcto. tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Sin mover esto, Franz, yo me voy a ir a la de Miqueas, y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo O sea, exactamente. Mateo cita y es como que dice, bueno, esto se cumple. Lo que están diciendo Sí. los reyes y lo que están diciendo los sumos sacerdotes y los escribas del pueblo, eh, en definitiva, se cumplen. Sí, y es que hay dos cosas que yo quiero acotar. Perfecto. Eh, una es que Mateo era judío, era hebreo, y Mateo escribe precisamente a los judíos. Y Mateo tiene esa línea hermosa, digo yo, de que va diciéndole a los judíos, miren, lo que está profetizado, aquí se cumplió. Y va demostrando, pues, casi que nosotros agarramos el libro de Mateo y con él se vamos demostrando que Jesús es el Mesías anunciado. Pero queremos ser más específico, detallar más para poderlo hacer de una manera más fuerte. La otra es que eso es lo que hizo Pablo. Pablo se reunía en las sinagogas y con las escrituras, así como estamos tratando de hacerlo nosotros. No soy Pablo, pero le pido a Dios la inspiración de Pablo. Como Pablo con las escrituras, o sea, con el Antiguo Testamento, porque en ese momento no había nuevo, les va demostrando que las escrituras se cumplían en Jesús. Y entonces es lo que nosotros de aquí, de una otra manera, estamos queriendo hacer y estamos tratando de llegarles explicando las escrituras y que Dios nos dé la sabiduría para que esto sea en verdad su palabra y no la de nosotros. Perfecto. Estoy tratando de encontrar esa cita. Eh, eh, a ver si lo podemos encontrar. Eh, Bien. ¿Querés que vayamos a ver,
al Mesías en los Salmos, en Es, Isaías, en dónde te gusta. Isaías, Isaías lo toca mucho, por eso me gustaría más que viéramos lo de los salmos. Bien, Sí, los Salmos entonces. los salmos, preferiría, porque, como te digo, Isaías lo va a tocar montones. Bien, sí, sí, sí. Entonces, busquemos Bueno, Salmos hay otras. muchísimos. A ver, Eh, bueno, ya el tema es que dentro de los Salmos tenemos mucho del momento concreto de Jesús en lo que va a ser su muerte. Hay mucha información ahí. Me gustaría ver. habla, Che, Franz, porque estaba pensando, a ver, hay una que está grabando. me olvidé, sí, estamos en el aire, estamos en el aire. Es que me Eh, perdí, perdón. no, tranqui, tranqui, tranqui. Dime, Hay algo que estaba pensando, porque vos recién leíste, a ver si lo tengo acá, Mateo 2:6. exacto. Eh, a ver, lo vamos a poner en pantalla, otra vez, porque me parece interesante como comparación, porque puede pasar desapercibido esto, pero me parece que hay que contarlo. Vamos en pantalla. Dice, eh, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Eh, Primero, está hablando del rey de los judíos, o sea, no hay Que duda acá. de que es el Mesías, y aparte, la adoración, vienen a adorarlo. Pero hay un detalle, Franz, la estrella, vimos su estrella. Esta Que toda la gente habla de un evento eh, celeste, nada más, como que un cometa o algo así. Pero, ¿qué me querés decir con la estrella? bien, porque esto también está profetizado. Cuando en distintas partes, tanto en Isaías como en los Salmos, vamos a ver, Franz, una cita que es para que lo busquen ustedes, el libro de los Números, capítulo 24, versículo 17, para que vean que esto de la estrella ya estaba también profetizado y anunciado. Yo lo pongo en pantalla, dice, eh, lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob. O sea, Oh, bien, o sea, desde Jacob recordarán que leímos que Jacob le dice a Judá, uno de sus hijos, que en Judá estaría eh, el que tendría que tener el cetro, ¿no? sí. Sigue, una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel. Golpea las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Ah, Ese es un mm, detalle interesantísimo. ¿Quiénes son que los yo hijos no de lo Set? conozco. Los hijos del tercer hijo de Adán, los hijos de la simiente de la mujer, por así decirlo. ¿De ¿O estoy cuál? A equivocado? ver, ¿de cuál mujer? ¿La del Bueno, pecado o la del Mesías? en este momento la del pecado, pero La del estaba pecado. profetizando hacia el futuro. O sea, así como Eva tuvo a Set, su tercer hijo, porque ya no está Caín y Abel, eh, ahora está hablando de los hijos de la nueva mujer, porque está profetizando, lo veo ahora, pero no es de ahora, lo veo a futuro, está profetizando, Vamos, o vamos, estoy vamos, enredándome. vamos a leerlo otra vez. Me parece que nos estamos enredando. Ok, Dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. O sea, es algo a futuro. Lo estás diciendo a bien. futuro, profecía.
Una estrella se alza desde Jacob. Yo me voy un segundo a ver el capítulo 2 de Mateo, Mateo, Evangelio según San Mateo. Preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer, porque vimos su estrella en oriente. Esto estaba ya anunciado. Una estrella se alza desde Jacob. Un cetro surge de Israel. Y acá viene la parte que te decía. Golpea las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Golpea esta estrella, este Mesías, este que tiene el cetro que surge de Israel, viene a golpear las sienes de Moab y el cráneo de los hijos de Set. No sé si está claro y lo pueden ver. No sé si me estoy enredando yo, pero estamos viendo que este Mesías, esta estrella que surge, este rey, porque tiene un cetro, deberá de gobernar, viene a golpear y a destruir a los hijos del pecado. Sí, correcto. Es correcto, no lo dices mal, lo dices bien. Fui yo el que me enredé. Pero sí, así es. Viene a golpear a los hijos de Set, que ya son los hijos del pecado. Cuando Eva y Adán ya habían roto la amistad con Dios. Cuando ya habían caído en el pecado. Por eso, son estos hijos de Set, cuando habla de los hijos de Set, está haciendo referencia a la vieja mujer, por decirlo así, a la mujer de la traición, no a la mujer de la profecía. Exactamente. Bueno, eso me parecía interesante, Franz, que podamos, bueno, Yo destacar. creo, Sí, yo creo que más cosas se van a presentar, pero llevamos mucho rato, Franco, y 57 también minutos. no queremos cansar a las personas que nos están escuchando, porque información hay montones y queremos presentársela. No sé si cortamos por acá, Sí, sí, porque ya vamos viendo que este Mesías, por lo menos hasta el momento, no es un Mesías guerrero. No es ese Mesías que llega a caballo y con los ejércitos a derrotar a los enemigos del pueblo de Israel. No, es un Mesías que llega a derrotar a los enemigos espirituales del ser humano, al pecado, al pecado. Ahí lo estamos viendo, a los hijos al del pecado. pecado, y los va a destrozar. Bien. ¿Te parece si llegamos aquí? Próximo programa, vamos a ver, ya vimos algo hoy de la parte histórica de Mateo y demás. Próximo programa vamos a tratar de ver algo eh, de dónde nace, que ya vimos que era en Belén, cómo se produce, y ya la vida pública de este Mesías, cómo va a ir coincidiendo con todo lo que venía anunciado, por decirlo así, desde el Antiguo Testamento. Cómo va a ir coincidiendo una tras una de las cosas que va a ir haciendo este Mesías, que bueno, estamos hablando concretamente de Jesús, hay que decirlo claro, o sea, es Jesús y vamos a tratar de que ustedes que están del otro lado puedan ver que todo, absolutamente todo lo que Jesús va a hacer, va a decir, va a actuar, va a obrar, todo, absolutamente todo coincide con lo profetizado, con lo anunciado. Toda esa figura va a coincidir con este nuevo Mesías. Y esperamos en verdad pues que podamos mostrárselo bajo la luz del Santo Espíritu y con las Escrituras. Franco, muchas gracias por tenerme una vez más acá. Amigos que nos escuchan, comentarios por favor, compartan. La idea es que la enseñanza de Dios, la enseñanza de la iglesia llegue a todos los rincones y bueno, esperamos en verdad poderles eh, haber servido. Además, nos ayuda mucho sus comentarios, nos ayudan mucho todos los aportes que ustedes nos puedan hacer.
De Exactamente. acuerdo, Franco, sí. Gracias a todos por estar ahí. Disculpen que no pudimos leer sus comentarios. Disculpen los enredos por ahí, pero es un tema tan complejo. Y esto es un diálogo, no hay nada preparado. Vamos dialogando, hablando y salen las citas. Y bueno, Y hay muchas y hay citas. muchas citas, muchas, tantas que por ahí nos enredamos y nos perdemos. Nos vemos el próximo martes en este canal Rincón de Apologética Católica, en toda la red de páginas que transmiten este programa, en tu programa, Diálogo entre Hermanos. Chau, chau, chau. Chao, chao, nos vemos.